Mi hermana no sabía que mi esposo era el jefe de su esposo, por ello nos dejó fuera de la mesa central en su boda, al sentir vergüenza de nosotros por ser pobres. Post inicial. Hola Reddit, tengo una historia que me está comiendo por dentro y siento que necesito compartirla. Mi hermana está comprometida y está a punto de casarse. Hace unos días, mi hermana, llamémosla Clara, vino a verme a mi casa y me pidió que por favor, mi esposo y yo no nos sentáramos en la mesa principal de su boda. Lo que comenzó como una solicitud casual se convirtió rápidamente en una situación incómoda que no sé cómo manejar. A todo esto, Clara siempre ha tenido un complejo de superioridad con respecto a mí desde niñas, y ahora en adultas esto se acrecentó, debido a que mi esposo y yo llevamos una vida modesta y sin lujos, pese a que él tiene un puesto muy alto en una empresa y gana mucho dinero, pero siempre hemos mantenido esto en reserva de todos, incluida mi familia, ya que creemos que el dinero no es lo más importante en la vida. Es por esto que ella cree que no nos va muy bien económicamente y no se lleva bien con la idea de que mi esposo, Daniel, no sea tan rico como los demás en su círculo social. En cambio, su prometido, Ricardo, presume venir de una familia con mucho dinero. Por alguna razón, Clara siempre ha hecho comentarios sobre cómo Daniel podría mejorar, en cuanto a su carrera o cómo debemos ser más cautelosos con nuestra apariencia en eventos importantes. Es por ello que para su boda me pidió que por favor, nos sentáramos en una mesa lejos de la mesa principal, donde estaban los amigos y familiares más cercanos de Ricardo. Según ella, no querríamos hacer sentir incómodos a los demás, aunque no me lo dijo de forma tan directa, sino con eufemismos. Actualización 1. Hace unos días fue la boda de mi hermana y nosotros nos habíamos sentado en la mesa que Clara nos asignó, un poco apartados de la acción, pero con buenos ánimos, tratando de disfrutar la noche. Entonces ocurrió algo que nunca pensé que vería. Durante el brindis, cuando Clara y Ricardo estaban dando su discurso, la atención de todos estaba puesta en ellos. Sin embargo, algo extraño ocurrió. El prometido de Clara, Ricardo, dejó de hablar repentinamente y, mirando hacia la mesa principal, comenzó a sonrojarse y miró fijamente a alguien. Yo no podía entender qué estaba pasando hasta que noté que su mirada estaba fija en Daniel. Daniel estaba plácidamente charlando con algunos de los invitados cercanos a nuestra mesa sin notarlo. Pero lo que me sorprendió fue la reacción de Ricardo. Parecía admirado. No solo eso, sino que había algo en sus ojos, una mezcla de respeto y temor. De repente todo cambió. Mientras Daniel se reía de algo que alguien le había dicho, Ricardo tomó el micrófono y, sin previo aviso, hizo un comentario. Quiero hacer un agradecimiento especial, dijo a mi jefe, Daniel, que me ha enseñado tanto, no solo de trabajo sino de vida. Sin ti no estaría aquí hoy. Yo me quedé petrificada. La reacción de Clara fue aún más desconcertante. Vi cómo su cara se descomponía cuando escuchó el nombre de Daniel. Parecía como si hubiera visto un fantasma. En ese momento mi mente empezó a hacer conexiones y recordé algo que ella me había dicho en el pasado sobre los grandes empresarios, y cómo no le gustaba la gente que solo tenía dinero de la noche a la mañana. Sin embargo, Clara siempre había tenido una visión muy superficial de las cosas. En ese preciso instante, Clara se levantó de la mesa y comenzó a caminar rápidamente hacia la zona donde estaba Ricardo, sin mirarnos. Fue como si intentara evitar cualquier contacto visual con Daniel, como si de alguna manera se sintiera avergonzada. Yo la seguí porque no quería dejarla sola, pero lo que descubrí después cambió aún más las cosas. Clara, en privado, le preguntó a Ricardo con voz baja pero claramente audible, ¿cómo no me dijiste que él era tu jefe? ¿Por qué nunca me mencionaste eso? A lo que Ricardo, visiblemente nervioso, le respondió, no sabía cómo decírtelo, Clara. No pensé que importara. Después de esa conversación, la atmósfera en la boda cambió por completo.
Aunque todos parecían continuar con la fiesta, había una tensión palpable. Clara no nos dirigió la palabra el resto de la noche, y no entendía si se sentía avergonzada o si estaba molesta por algo que ni siquiera entendía. Pero al día siguiente me encontré con Clara en su casa, y tras un largo silencio, ella finalmente me dijo que se sentía muy confundida. Nunca pensé que él fuera tan importante, solo lo veía como tu esposo, pero ahora que sé que está tan por encima de Ricardo, me siento pequeña, confesó. Intenté calmarla diciéndole que no importaba el estatus social de nadie, que lo que realmente importaba era la honestidad, el amor y la conexión que teníamos. Sin embargo, Clara parecía más preocupada por las implicaciones sociales de esa nueva información. Para empeorar las cosas, Clara comenzó a evitar a Daniel. Ella ni siquiera quería hablar con él en reuniones familiares, y sus comentarios pasaron de ser superficiales a ser casi hirientes. Actualización 2. Finalmente hoy tuvimos una conversación que cerró el ciclo. Clara me pidió disculpas por su comportamiento en la boda. Me explicó que su relación con Ricardo había sido basada en lo que él representaba en términos de riqueza y poder, pero la llegada de Daniel a la vida de ellos había puesto todo en perspectiva. Clara había estado buscando a alguien que fuera perfecto a sus ojos, alguien que cumpliera con sus expectativas sociales, pero al ver que la persona que ella había ignorado, Daniel, en realidad tenía más poder que todos, su inseguridad salió a la superficie. Daniel, por supuesto, no lo vio como un problema. Le explicó a Clara que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en lo que uno puede aportar a los demás. Eso hizo que Clara reflexionara mucho. En resumen, la boda, que había comenzado como un momento incómodo para nosotros, terminó siendo una especie de lección para Clara sobre lo que realmente importa en la vida. Ella aún está trabajando en superar su actitud y ver las cosas desde una perspectiva más madura, pero al menos ahora entendemos que hay algo más allá de las apariencias. Actualización 3. Las semanas posteriores a la boda fueron raras. Aunque Clara parecía haberse disculpado y aceptado su error, la tensión entre ella y Daniel no desapareció completamente. Al principio era como si todo estuviera normal, pero empecé a notar pequeños detalles. Cuando Daniel y yo íbamos a visitar a Clara y Ricardo, ella se mantenía a distancia de él. Había una desconexión evidente. Daniel no le daba mucha importancia, porque es muy relajado con esos temas, pero yo no podía dejar de notar que Clara seguía evitando el contacto. Parecía como si estuviera buscando alguna forma de nivelar el terreno entre ella y Daniel, pero de una forma muy torpe. Un día, durante una cena familiar, Clara dejó escapar algo que me hizo pensar que no todo estaba resuelto. Mientras estábamos charlando sobre trabajo, Clara mencionó que la gente que no viene de dinero no sabe lo que cuesta mantenerse relevante. Lo dijo casi en un susurro, pero lo escuchó todo el mundo. La mirada de Daniel no cambió, pero yo sentí que algo se rompía. Yo traté de restarle importancia, pero sentí que había algo que Clara aún no había procesado. Luego, un par de días después, Ricardo me confesó algo en privado. Me dijo que Clara había estado constantemente presionándolo para hacer algo más grande con su carrera. No sé qué le pasa, me dijo. Antes no me importaba tanto, pero ahora me siento como si no fuera suficiente. Entendí que la inseguridad de Clara no solo afectaba su relación con Daniel, sino también con Ricardo. Al parecer, ella lo comparaba constantemente con personas que tenían un estatus social más alto. Pero lo que más me sorprendió fue que Ricardo me dijo que en realidad estaba pensando en renunciar a su puesto en su empresa, para buscar algo que valiera la pena en su vida, porque sentía que el dinero y el estatus no le daban paz. Estaba claro que las inseguridades de Clara estaban afectando a todos. Actualización 4. Hace un par de días, Clara se acercó a mí de manera muy inesperada.
La encontré en mi casa después de que me dejara un mensaje algo extraño diciendo que necesitaba hablar. Cuando llegó, no era la misma persona segura de sí misma que conocía. Estaba muy alterada, con las manos temblando, como si hubiera pasado por algo realmente difícil. Necesito que me escuches, me dijo. He estado pensando mucho sobre lo que pasó en la boda y sobre todo lo que sucedió después. He estado tratando de entender mi comportamiento, pero me doy cuenta de que, de alguna manera, estoy tan obsesionada con lo que la gente piensa de mí que he perdido la capacidad de ver lo que realmente importa. Le pedí que se calmara y me explicara más. Entonces Clara me contó algo que me dejó sin palabras. Resulta que durante los últimos meses, Clara había estado manteniendo una serie de conversaciones con un grupo de personas muy influyentes en el mundo empresarial. Había estado buscando formas de mejorar su red de contactos, porque sentía que esa era la única forma de mantener su lugar en la sociedad. Me dijo que había incluso hablado con ciertos inversores, y que todo lo que había hecho era parte de una estrategia para ascender en la escala social. Todo esto se lo había hecho en secreto a Ricardo, porque no quería que él supiera lo mucho que se había estado comparando con otras personas. No solo con Daniel, sino con cualquier persona con más dinero o poder. Lo más sorprendente de todo fue que Clara admitió que en cierto momento, había llegado a pensar que Daniel se estaba burlando de ella y de Ricardo por no tener el mismo nivel de riqueza. Se dio cuenta de que había estado tan obsesionada con el dinero y el estatus que perdió de vista el tipo de persona que Daniel realmente era. En ese momento Clara estalló en lágrimas y me dijo que sentía una profunda vergüenza. Actualización 5. Después de esa conversación, Clara comenzó a hacer un esfuerzo real por enmendar las cosas con Daniel. Sin embargo, la incomodidad seguía presente. Daniel, que siempre fue muy generoso y paciente con ella, comenzó a notarlo. Un día, mientras estábamos en una reunión familiar, Clara trató de hacer una broma sobre su trabajo, intentando crear una atmósfera relajada, pero las palabras salieron mal. «Oh Daniel, seguro que ya te hartaste de tener que lidiar con empleados como Ricardo», dijo, pero la forma en que lo dijo sonó más como una crítica que como una broma. La tensión se acumuló en la sala, y fue entonces cuando Daniel, sin perder la calma, se dirigió a ella. «Clara, todos tenemos nuestras fortalezas. Algunos de nosotros trabajamos en grandes empresas, otros tienen otras cualidades. Lo importante es lo que hacemos con ellas, no lo que otros piensen de nosotros». En ese momento todos se quedaron en silencio. No era un regaño, pero tenía peso. Aquel momento fue como un parteaguas en la relación entre Clara y Daniel. No fue un conflicto abierto, pero había algo en el aire que era imposible ignorar. De alguna manera, ese intercambio de palabras dejó claro a Clara que su actitud había cruzado un límite que ni siquiera ella misma había notado. Actualización final. Unas semanas después, Clara y Ricardo vinieron a nuestra casa para cenar. Durante la velada, Clara decidió abordar el tema abiertamente. Se levantó, tomó una copa de vino y mirando a Daniel, dijo: «Quiero pedirte disculpas, no solo a ti, sino a todos. Me di cuenta de que he estado tan enfocada en el dinero y el estatus, que he ignorado lo que realmente importa, las personas. Y a veces eso significa que las relaciones importan más que las apariencias». Hubo una pausa y Daniel, con su tono tranquilo, le respondió: «Te aprecio mucho, Clara. Pero lo que más me importa es que estés siendo honesta con nosotros, eso es lo que cuenta». En ese momento pude ver una verdadera transformación en Clara. Ya no estaba buscando aceptación a través de lo material, sino a través de algo mucho más genuino, su deseo de mejorar y fortalecer las relaciones, no solo con Daniel, sino con todos los que estaban a su alrededor. Para mí, este proceso ha sido una lección en sí mismo.
A veces las personas tienen que pasar por situaciones incómodas y dolorosas para llegar a una verdad que no sabían que necesitaban enfrentar. Pero lo importante es que al final, la sinceridad y la humildad pueden superar cualquier obstáculo, y por primera vez en mucho tiempo, Clara parecía realmente dispuesta a trabajar en eso.